Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes, 16 de abril del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Salvaguardados por la palabra, es decir, por la palabra de Dios. Creo que no está de más enfatizar la importancia de estar escudriñando la Escritura. El Señor Jesús la usó para hacerle frente al enemigo y nosotros podemos apoyarnos en ella para no ser engañados por las sutiles mentiras del enemigo. Esa parte de escudriñar la Escritura, nadie la va a hacer por usted. Nosotros mismos tenemos que hacerla. San Juan 17:15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora noten el 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hechos capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Siempre hemos predicado que en la Biblia encontramos la voluntad de Dios y que nuestra vida debe estar acorde con la voluntad de Dios. Es decir, si yo digo que soy cristiano, que soy seguidor de Dios, de Cristo, entonces mi vida debe de estar acorde con la Biblia, con todos los aspectos de la Biblia, porque allí está comprendida la voluntad de Dios. Pero esa voluntad la encontramos en su palabra, en la palabra de Dios, en ningún otro lado. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura toda es inspirada por Dios. No existe ninguna porción que no sea inspirada. Por lo tanto, como en su palabra está la voluntad de Dios, debemos aceptarla toda, no solo lo que nos guste o sintamos que nos convenga. La Escritura nos presenta todo lo que necesitamos saber sobre Dios y sobre el enemigo. Encontramos el gran amor de Dios y el acérrimo odio del enemigo. Encontramos el camino que nos lleva a la salvación y somos advertidos de la forma como podemos perdernos. Encontramos nuestros orígenes y el futuro glorioso que nos espera mediante los méritos de Cristo Jesús. Encontramos el propósito que Dios tiene para nuestra vida y que nada sucede debajo del cielo sin que Él lo permita. Por lo tanto, no debemos dudar en ninguna de las partes de la Escritura, porque toda ella es inspirada, aun cuando el enemigo quiera sembrar duda por medio de sus falsos instrumentos humanos, como los eruditos falsos que tiene. Si bien es cierto, la Biblia es una participación entre lo divino y humano, es decir, fue escrita por seres humanos de diversas épocas, preparación, contexto social, etcétera. Pero todos ellos fueron inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo, de tal manera que no existe error o falta en el contenido bíblico. Lo cierto del caso es que la Biblia siempre se mantiene vigente, no es obsoleta, no pasa de moda, en todo tiempo puede ser de bendición. Dice el profeta Isaías: pasarán los cielos y la tierra, se seca la hierba, se seca la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Salmo 119:5, lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino. 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La ciencia más importante, noten, y la más esencial, es el conocimiento de Dios y su palabra. Nuestra comprensión de lo espiritual debería crecer día tras día, y el cristiano crecerá en gracia justamente en la misma proporción en que dependa de la enseñanza de la palabra de Dios y la aprecie y se habitúe a meditar en las cosas divinas. La palabra de Dios es una luz que brilla en lugar oscuro. Cuando escudriñamos sus páginas cuando escudriñamos sus páginas, entra la luz en el corazón e ilumina la mente. Gracias a esa luz
vemos cómo debemos ser. La palabra de Dios rebosa de preciosas promesas y consejos prácticos. Es infalible porque Dios no puede equivocarse. Brinda ayuda en cualquier circunstancia y situación de la vida, y Dios observa con tristeza cuando sus hijos se apartan de ella para recurrir a la ayuda humana. El que por medio de la Escritura mantiene comunión con Dios será ennoblecido y santificado. A leer el relato inspirado donde se habla del amor del Salvador y su corazón se quebrantará, donde habla del amor del Salvador, su corazón se quebrantará en actos de ternura y arrepentimiento. Note bien, todo su ser arderá en el deseo de ser como su maestro, de vivir una vida de servicio afectuoso. Por un milagro de su poder, el Señor ha preservado las Sagradas Escrituras a través de los siglos. Y el libro más atacado y más odiado por el enemigo ha sido la Escritura. Ha tratado de destruirlo, pero jamás ni nunca lo habrá de destruir. Queridos amigos y hermanos, solo existe un registro seguro: la palabra de Dios. Y si aprendemos de ella cada día, podemos encontrar una salvaguarda segura, porque nos guiará a toda verdad y nos permitirá mantener una relación plena con el Señor, pero siempre debemos ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.